A los corazones, cantando y cantando, vuelven las canciones. Estamos de vuelta aquí en la 91.9 de Radio Nueva Super, cuando son las 11:43. Ya lo saben, pueden comunicarse con nosotros al 572-347664. ¿Se lo repito? Obvio que sí, 572-347664, para que puedan comunicarse con nosotros, mandar sus saludos, su derecho a pataleo, denuncia, lo que usted quiera llamar. Y si no se atreve a llamar al aire, puede enviar sus audios, enviar sus videos, su foto de denuncia también de lo que está ocurriendo aquí en su respectiva comuna o en la región donde quiera que esté, en la región de Tarapacá. ¿A qué número? Al mismo número, 572-347664, pero anteponiendo el +56 y se convierte en el super número de WhatsApp donde podemos recibir toda la información y los videos y la interacción que podemos tener. Ya pronto voy a leer el chat ahí junto con nuestro querido Ramón Galleguillos. Por lo pronto, y bájame un pelito la música, Livio, y pero manténla, no. Ahí le tengo un tremendo invitado, pero antes de presentarlo, para que después se pueda sacar las cuentas y todo, lo ves que se acerca un poquito para mi lado, ¿no? ¿Cierto, Livio? Se acerca un poquito para acá. Ahí sí, ahí o no. Perfecto, ahí va a salir espectacular. Me acompaña primero me acompaña un iquiqueño. Eso es fundamental. Usted dirá, ¿fundamental para qué? Para lo que vamos a conversar. Nos acompaña un iquiqueño, ingeniero, amante de su región de Tarapacá, amante de su historia, y como muchos de nosotros, aparte de ejercer nuestras labores, profesiones, en fin, dedicamos también un compromiso a la acción social. Algunos desde los medios de comunicación, otros generando contenido, y lo propio hace mi querido amigo personal, historiador, escritor, don Alejandro Aguirre San Martín. ¿Cómo estás, querido Alejandro? Buenos días, Sergio. Buenos días a todos los amigos de la radio. Un placer poder estar acá y comentarles un poco sobre mi trabajo de investigación histórica sobre nuestro querido Iquique. Oye, Alejandro, tú ya tienes a tu haber un libro bien polémico, creo yo. Polémico respecto a que a mí me hace acordar mucho, y tranquilo, me interactúa aquí, que no los pincha, o sea, es que no, me hace mucho recordar la frase que hemos conversado más en alguna oportunidad, donde el dato mata el relato, ¿no? Así es. Donde la información, a fin de cuentas, viene a desmitificar lo que hemos sabido a lo largo de los años, a fin de cuentas, ¿no? Y que tiene que ver, y vamos a partir con esto, ¿no? Que tiene que ver con tu libro, lo voy a mostrar ahí a la cámara, tu libro, que yo agradezco, obviamente, como amigo, porque me lo autografió, me lo dedicó, su obsequio, te agradezco ahí al aire, Alejandro, que se llama 21 de diciembre de 1907, usted dirá qué, enfrentamiento armado en la Escuela Domingo Santa María. Y yo aquí te voy a entregar el micrófono para que vayamos interactuando, Alejandro, porque el libro se llama Enfrentamiento armado en la Escuela Domingo Santa María, y uno habitualmente lo conoce, aquel hito histórico, como la matanza de Santa María. Y tú haces una reivindicación del concepto con tu libro, Alejandro. Cuenta un poco de eso, que yo creo que algo, de hecho, y ahora sí te entregó, hace algunos días atrás hablamos con Ramón y de verdad nos sedujo harto el tema, porque cambiáis bastante conforme a la información de la situación, pero te lo entrego. Cuéntanos de esto. ¿Por qué enfrentamiento y no matanza? Bien, este libro nace de la necesidad de poder esclarecer fehacientemente, más allá de toda duda razonable, cuáles fueron los verdaderos hechos ocurridos aquel 21 de diciembre de 1907. Según los cálculos que efectué en mi estudio, cerca del 97% de los libros escritos sobre el enfrentamiento armado de la Escuela Santa María obedecen a escritores que tienen un sesgo político marxista de ultraizquierda. Por tanto, el tema ya tiene vicios, ¿ya? Tiene sesgos. Solamente hay dos libros que son escritos por personas que no sean marxistas, que es el profesor Víctor Farías, que escribe un libro que se llama Santa María, la realidad de un mito, y yo sería el primer iquiqueño de más de 100 años que escribe un libro e investiga sobre este tema. El foco de mi investigación está enfocado en poder evidenciar
cómo se cometen por parte de algunos sectores políticos engaños y falacias con los cuales van utilizando esta lamentable fecha para fines políticos. Alejandro, ¿me permites para ir pimponeando y hacerlo lo más relajado posible? La gente que también si quiere nos haga consultas por el chat, yo me comprometo a irlo leyendo en el transcurso de la entrevista, y también los llamados los voy a sacar al aire si es que alguien llama de inmediato, de verdad que sí. Pero que usted le haga las preguntas que quiera, Alejandro, porque creo que esto tiene que ver con nuestra historia. Siempre lo hemos conocido como la matanza de Santa María, y uno asume que hay un poder de fuego por un lado y un grupo vulnerable por el otro, ¿no? Por lo menos así se entiende de otrora, ¿no? La historia como se nos ha presentado. Sí. Tú hablas de otros libros. Esos otros libros que tienen un tinte político marcado, de izquierda, en fin. ¿Presentan en esos libros, que creo que es el contrapunto, presentan evidencia, Alejandro? ¿Presentan datos duros? ¿Presentan números? ¿Presentan, no sé, escritos? ¿Presentan de aquello? Porque claro, uno podría decir, bueno, cada quien tiene su versión, pero entiendo que los otros libros no gozan de mayor información, ¿no? Pero lo que tú recopilaste sí. Exactamente. A ver, un 50%, un 53% de los libros estudiados no presentan ningún tipo de bibliografía, ningún tipo de instrumento público o privado, acta de difunción, certificado forense, informes tanatológicos que evidencien la muerte de 3.600 personas. Y hay un 26% de libros que no poseen ningún tipo de bibliografía o cita de fuente. Por tanto, son solamente libros que se basan en el, abro comillas, se dice que, testigos dicen que, algunas personas vieron que, Y el boca a boca nomás. sin presentar ninguna evidencia o aporte científico a la investigación. Entonces, la idea de este libro era poder recolectar información de todos los textos posibles para poder hacer claramente una investigación sana, una investigación sin sesgos políticos, que además de evidenciar las falacias que se han creado, también tender un puente en que esta fecha sea una fecha de unión para los iquiqueños, que deje de ser una fecha de lucha de clases, una fecha de odio, sino una fecha de reflexión. Yo lo hago claramente aquí en mi prólogo, llamo a la unión de los iquiqueños y que esta fecha nos enseñe que la violencia no soluciona ninguna diferencia y que nuestras diferencias deben ser, cuando sean necesarias, llevadas a la justicia para que ésta resuelva conforme al ordenamiento jurídico y no a través de la violencia. Regálanos algunos datos, Alejandro, Perfecto. de lo que... Piquemos finito, amigo mío, que tiene que ver con esto del dato meta el relato, ¿no? Perfecto. Hablamos, yo te voy a tirar una que es la que habitualmente todos los iquiqueños no sabemos, ¿no? 3.600 muertos y corría el río de sangre, ¿cierto? Hasta el mar, corrígeme, ¿no? Exactamente, son los mitos urbanos. ¿Cierto? Los mitos urbanos. Cuéntanos un poco de el contraste con los datos. La famosa cantata de la Escuela Santa María, que es una obra musical que se utiliza en la campaña presidencial de la Unidad Popular, indica que son 3.600 muertos, pero esta cantata, esta obra musical, no presenta ningún informe forense. No demuestra, a través de alguna metodología científica, que hayan muerto 3.600 personas. Por tanto, yo investigué y el director del hospital de Iquique de ese tiempo, Alfredo Sayers Jones, generó un informe en el cual se evidencia con nombre y apellido las lamentables muertes de 126 personas, además de uniformados heridos. Y ahí comienza lo interesante de la historia. La revista Camanchaca, que era una revista que no podemos tildar como liberal, que era una revista de origen iquiqueño que hablaba de la Pampa, también evidencia que obreros pampinos se encontraban fuertemente armados, no solamente obreros pampinos chilenos, sino extranjeros, peruanos, bolivianos, argentinos, con armas de guerra, armas de fuego, con las cuales atacaron a las fuerzas de orden del Estado de Chile y de la República de Chile, que es algo gravísimo. Entiendo. Te interrumpo. Tengo un llamado telefónico, quiero cumplir con mis auditores. Aló, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, hablo con Ricky. Hola, Ricky, ¿cómo está ahí? No, más o menos. No muy claro. Cuéntanos, Ricky, te escucho. ¿Dónde se puede comprar el libro? ¿Dónde lo están vendiendo? Porque es importante ver la otra parte. ¿Ya? Tenemos un libro de un lado, pero también falta el libro que está promoviendo el caballero,
la otra parte, la otra versión, la otra palabra. Y eso es lo que a mí me interesa. Dale, Ricky. Saber cómo ¿Cómo obtenerlo? cómo obtener el libro. Dale, lo vamos a preguntar al aire para que le responda a ti y a todos. ¿Te parece? Gracias, Ricky. Vale. Un abrazo, amigo. Cariño. Chao, Chao, chao. chao, chao. Sé que lo estamos saltando todo, pero vamos Sí. poniendo con nuestra gente. Esto está en editorial Tesoro Literario, ¿no? Sí, Cuéntanos por dónde lo obtenemos. El libro puede encontrarlo en la plataforma de Amazon. Buenísimo. Ya, ahí está el libro en Amazon, usted lo busca por el nombre, Enfrentamiento Armado a la Escuela Domingo Santa María, y aparece el libro, ya está a la venta en Amazon. Y si gusta, contácteme por redes sociales, Alejandro Aguirre San Martín en Facebook, y yo también le puedo conseguir una copia extra. Maravilloso, maravilloso. O sea, por Amazon tenemos eso, Sí. que es como habitualmente uno hoy día consigue los libros. Así es, ¿cierto? es la forma actual. Lo he hecho hartas veces que puedes sabía. Y pero también contigo tienes tus redes sociales porque entre quiqueños no entendemos, ¿no? Así es. Claramente. Sigamos con el tema de mitificando aquello, ¿no? ¿Cuánto hablaste de 100? 126 muertos, según los informes oficiales, instrumentos públicos del Estado de Chile. Eso en el hospital, lo que reporta. Sí, lo que reporta Alfredo Sayer Jones, que era el administrador del lazareto y del hospital. Esa es la información dura. 126 muertos en el enfrentamiento armado. Los 3.600 que dice el señor Alvis claramente es una mentira. Porque no hay evidencia, ¿no? No puede comprobarlo, no tiene cómo. Te entiendo. Sígueme hablando de los otros documentos y mientras damos paso también a otro auditor que tenemos en línea. Aló, buenos días. ¿Cómo estáis, Sergio? Buen día, Mauro por acá. Hola, Mauro, ¿cómo estás, querido? Bien, bien, saludo a ti, a Lío y a Ramón, que nos ha ido que están escuchando. Sí, está acá. Ah, ya está acá. Un dato para el señor que está ahí, ¿cómo se llama? Alejandro Aguirre San Martín, escritor. Mira, él dice que no cree que fueron más de 3.000 muertos para la matanza de ¿cuánto se llama? De Santa María del un 7 de diciembre de 2007, si no me equivoco, ¿no? No, fue el 21 de diciembre. 21 de diciembre. Ahí. 21 de diciembre de 2007. Ya, mira, yo creo que fueron más de 126 de los que realmente se cuentan. Yo creo que tienen que haber sido miles. Te voy a dar un dato, no sé si lo manejo o no. Yo nací en una población que se llama Jorge Nostroza, donde antiguamente existía el cementerio número 2. ¿Tienen datos del cementerio número 2? Sí. Alfredo Sayer Jones, para no se le perder más tiempo, porque Alfredo Sayer Jones dice que en el cementerio 2 solamente hay 18 personas enterradas. Ahí le decimos de vuelta, Dale, Mauro, dale, te escuchamos. Ya para hacerte perder el tiempo, sino que para que tengas que informarte. Yo tengo 46 años y nací en esa población, y cuando estaban haciendo el alcantarillado, estaban las máquinas y desenterraron fosas, ¿no es cierto?, de cientos de personas que se dice que llegaron a enterrarla ahí, que eran de la cantata de la Santa María. Si tú me preguntas, arriba, esa población que está arriba del mall coreano, del mall chino, que está ahí en la avenida calle ¿Ya sí te sigo, Mauro? Sí. ¿Ya? ¿Cómo? Te escucho. Entonces, tienen que haber sido más de 120 o 107 que él dice que él no cree que puedan ser miles. Yo te estoy hablando cuando era niño, tenía 6 años. Entonces, ahí estaban las máquinas, las excavadoras, sacando cadáveres que estaban de ese cementerio que se dice en esa época que venían del tema de la matanza de la Santa María. Entonces, si va a hablar con datos firmes, que investigue un poco más y averigüe el cementerio número 2, en fin, no sé, me imagino yo, pero... Tiene harto datos y se lo vamos a preguntar ahora. ¿Te parece? Sigo viendo. Sí. Dale, vamos a seguir preguntando aquí. Chao, Mauro, un abrazo. Qué entretenida. Es que esta es la linda discusión que uno puede tener. Pues si esa es la idea, mirarlo con altura de mira la discusión. 126 en su momento, uno de los tantos, porque yo obviamente leí el libro, de los tantos documentos plantea el hospital. Tú hablabas de otro dato, ¿no? Ahora, en el cementerio número 2. Sí, me parece muy interesante la llamada Caballero. Dijo algo que hemos conversado. Dicen que. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que dicen que murieron miles de personas? Perfecto. Muéstrame evidencia, informe forense, informes de ADN de que esas personas eran de la Santa María. Porque, a ver, en el Iquique antiguo había muchas pestes. Ya. Entonces, ese cementerio estaba lleno de gente que moría de tuberculosis, que moría de enfermedades. De hecho, sí, claro, donde está esa bencinera, que está frente a las pesqueras, cerca de la Sofri, hay una fosa común gigante de gente que murió en un maremoto enterrada, bajo esa bencinera. Entonces, en todo ese sector de donde estaba el cementerio 2, la región Nostroza, la Siberia, estaba lleno de cementerios de gente que moría enterrada ahí porque eran partes lejanas al radio urbano. Te entiendo. Entonces, donde uno haga excavaciones va a encontrar muertos. Iquique no solamente existe en la época celitera, también existe desde 1530, que es español.
Claro, ¿no? Y el dato que tú dabas del cementerio número 2, también tienes registros de aquello, ¿no? O la documentación que está de aquello. Está la documentación. El hospital de Iquique evidencia con instrumentos públicos su asunto, no es algo antojadizo. Yo entiendo que hay muchas personas que no saben. Es que tiene que ver con la construcción también que hemos tenido todos también. Sí. Si tiene que ver con Mira, eso. el informe oficial del hospital de Iquique del Lazareto indica que fueron llevados al cementerio 2 18 cadáveres. 18. Sí. Esa es la información Sí. final. Sí, mira, hemos hecho cálculos ingenieriles. Si estuvo en tierra de 3.600 personas, lo mínimo que necesitas es una retroexcavadora o una excavadora. De hecho, tú tienes en el libro una imagen Ujú. donde dispusieron, ¿cierto?, los cuerpos, ¿cierto?, de productos del enfrentamiento. Ujú. Y entiendo que la foto que tú muestras, que también la recopilaste, entiendo, a través también de organismos como la Armada u otro Sí. escenario, ¿no? No, por lo menos en las imágenes que tú tienes o que presentas de aquellos años, no, tampoco visualizas, ¿no? Esa foto es la foto oficial de la Cámara de Diputados. O sea, es un informe oficial que se llama La Masacre de la Santa María, de la Cámara de Diputados de Chile, en el cual tampoco se evidencia con informe forense los 3.600 muertos. Y en esa foto tú la puedes observar, ha sido analizada por distintos fotógrafos nacionales como internacionales, y no hay 3.600 muertos. No, yo creo que el libro en ningún momento niega que hubo muertes, porque claramente hubo un enfrentamiento armado. Este enfrentamiento armado no lo digo yo, lo dice H.P. Sloman, que era un funcionario del gobierno americano de Europa, que recibía los telegramas del señor Ray Hanna, que era el encargado de negocios de Estados Unidos, quien evidencia a través de instrumentos públicos del gobierno de los Estados Unidos todos los hechos de violencia que se van generando producto del descontrol que existía por parte de algunos pampinos, no todos. Había gente que era muy pacífica, pero también había gente que era muy violenta, que lamentablemente fue manipulada por sus dirigentes de origen anarquista marxista. Y estos dirigentes promovían cosas que todos conocemos, que lo vimos el 18 de octubre del 2019: la violencia, la lucha de clase, la agresividad, la falta de respeto al ordenamiento jurídico, a las leyes, a la Constitución. En su libro, don Francisco Valle, que se llama La historia de Iquique, que es un cronista del siglo pasado, don Francisco Valle indica que los amigos salitreros lamentablemente destruían con dinamita las líneas férreas, lanzaban dinamitas a los militares, y cuando bajan a Iquique ellos portaban pancartas alusivas al comunismo, a la lucha de clases, y amenazaban permanentemente con quemar Iquique. Y eso lamentablemente produjo que la violencia se descontroló y que el Estado de Chile tuvo que hacer uso de la coerción legítima de la fuerza que está en la ley para poder restablecer no solamente el orden público, sino el Estado de Derecho, que se está vulnerando gravísimamente la salud pública, porque tú entenderás que había un problema de tener 10.000 personas en la ciudad, no existían los baños públicos portátiles, no existían forma de que la gente mantuviera la higiene. Entonces había miles de personas defecando en la calle, prostíbulos llenos, gente portando ilegalmente armas de guerra. Alejandro, para sacarte, no sacarte de ahí, pero para ir poniendo con otras cosas. Ujú. Estamos con Alejandro Aguirre, San Martín, autor del libro Enfrentamiento Armado en la Escuela Domingo Santa María. ¿De dónde sale? Nos quedan pocos minutos, Ujú. pero ¿de dónde sale un poco, de dónde saca la información, el gran Big Data o el data que estás sacando? ¿Con qué instituciones te apoyaste para poder levantar la información? Yo tengo una bibliografía de aproximadamente 18 textos, libros, Biblioteca Nacional, libros de guardias de bomberos, también tenemos acceso a los documentos de los cementerios, tenemos instrumentos públicos y privados, telegramas de la época, instrumentos públicos del gobierno de los Estados Unidos, tenemos también varios libros, documentos de la Cámara de Diputados, y también tenemos la colaboración de distintos profesionales de distintas áreas, de profesores de Derecho, antropólogos, profesores de Historia. Esta es una investigación bastante seria y que busca, como lo digo, develar aquellos mitos que lamentablemente que se han impuesto en nuestra sociedad y hacen que la gente se comporte un poco cegadamente y no tolere, no acepte que haya alguien que pueda cuestionar esto científicamente. ¿Cómo está, Alejandro? Buenas tardes. Don Ramón, Saludarlo. muy buenos días, gusto saludarlo. Pero yo lo felicito porque he tenido la capacidad, la valentía
en los tiempos difíciles que se viven en Chile, que cualquiera que da una opinión, que el que no quiere escuchar esa opinión descalifica, insulta, difama, ¿cierto? Injuria, incluso muchas veces. Yo siempre tuve una aprensión con el tema de la Escuela Domingo Santa María, y lo hemos conversado en una Así es. oportunidad con Sergio, es que resulta que la izquierda chilena siempre le hizo creer al pueblo chileno que nadie puede asegurar que todo el pueblo chileno es de izquierda, menos ahora, son pocos los que han quedado, pero le hizo creer que esta era una cuestión de una falta de sensibilidad, una uso y abuso de poder con pobres, ciertos trabajadores que bajaban de allá del cantón salitrero y demandas, que esto, que lo otro. Yo lo que estaba de acuerdo siempre es que esa gente fue siempre muy maltratada. Y a mí ya me parecía algo extraño esto de que el sueldo no era en billete, era una moneda, ¿no? Una cuestión que iba en la pulpería, qué sé yo, y eso ya es como para denigrar, pero eran los tiempos y las condiciones del momento. Entonces le hicieron creer muchas cosas, y usted decía recién, derrumbando mitos, claro, porque hay tantos mitos y nadie se atrevía a contarlo hasta que aparece usted, después de tantos años, con este libro que espero que le vaya muy bien en su venta, porque hay que tener siempre las dos versiones. Ya está casi vendido. Me quedan las últimas copias. Imagínate, va a tener que hacer una nueva edición. Así es. Entonces, igual creo lo mismo. Nueva edición, entonces, y espero que te vaya bien, porque está muy interesante por el cuenteo. Y capto, recién lo dices tú, Alejandro, los pirómanos venían de ese tiempo, quemar Chile, quemar Iquique, o sea, para que la gente se vaya dando cuenta más o menos, pero que también le hicieron creer a la gente que esta matanza de la Domingo de Santa María es que era como la única matanza que había aquí. Chile tiene, sácame la duda, más de 125 matanzas. Mire, yo cuestionaría el término matanza. Y aquí lo hemos conversado ¿Ya? con Sergio. Hay un manejo idiomático por parte de los enemigos de la libertad. El marxismo maneja el idioma, la cultura, las artes, las comunicaciones de una manera magistralmente psicópata. El término masacre, según la RAE, es la muerte de personas desarmadas que no portan ninguna forma, no solamente armas, sino que son incapaces, ¿ya?, de defenderse. La gente de la Santa María tenía armas de guerra, le disparó a los militares y a los marinos. Ya no es masacre. Ya, por supuesto. Matanza, según la RAE, la Real Academia de la Lengua, es la muerte de personas en una batalla, en una guerra. La batalla de Verdún tuvo masacre porque murió 1.000.000 de personas. ¿Ya? Entonces, aquí no es ni masacre ni matanza, es una utilización idiomática que usa la ultraizquierda, los enemigos de la libertad, los enemigos de la democracia, para victimizarse. Esto es un enfrentamiento armado entre civiles, ilegalmente armados, que portaban armas de guerra, y las fuerzas de orden de la República de Chile, de todos los chilenos, que cumplieron con su deber constitucional de restablecer el orden público. La ultraizquierda chilena toma este evento y lo utiliza para sus fines ideológicos. Producto de este enfrentamiento armado es que el señor Luis Emilio Recabarren, ¿cierto?, es después electo diputado. Él aprovecha a estas personas, las utiliza como títeres, las manipula políticamente, estas personas mueren. Bueno, hasta el día de hoy es... Sí, así. Entonces, todos estos señores que eran los cabecillas de la mancomunal obrera, hay un señor que lleva a la calle, a la avenida Playa Dorada, se llama José Brick, que era un violentista. Huye luego del enfrentamiento armado, deja que las personas mueran, las abandona y él, ¿cierto?, escapa y rehuye toda responsabilidad civil y penal que tiene con la justicia. Entonces hay una manipulación por parte del marxismo horrible de esto. Y la idea de este libro es que los iquiqueños entendamos cosas que son súper importantes. Algo que dijo usted, don Ramón, las fichas salitreras. El Banco Central, ¿sabe cuándo lo crean en Chile? En 1925. Entonces, en 1907 no existía el Banco Central. Claro. Por tanto, la Casa de Moneda de Chile imprimía billetes, pero no daba cobertura a las reales necesidades del mercado. No había un control adecuado de la economía en ese tiempo. Se conocía en Chile, ¿cierto?, la macroeconomía. Entonces, se imprimían billetes, pero no llegaban a los lugares salitreros que eran lejanos. Usted, como buen iquiqueño, sabrá que acá en Iquique estaba el regimiento Carampán, el regimiento Dolores, el regimiento Chillán, donde está el comercial, el liceo comercial, estaban los marinos, el granadero en la playa, y en Pozo del Monte y en Guara estaban sus policías municipales. Hacia Bolivia, hacia la frontera, no había un control migratorio adecuado. ¿Qué significa esto? Que a Chile está, al igual que hoy, el que quería.
entraban miles de personas por las fronteras a Chile y nadie los controlaba. ¿Qué significó eso? Que entraban delincuentes, que entraban ladrones, que entraba gente decente que quería buscar un futuro mejor, pero Todo revuelto. todo revuelto. Entonces, a las diligencias que llevaban dinero efectivo a las salitreras, que eran lugares inhóspitos, muy lejanos del radio urbano, no teníamos carretera ni nada, eran asaltadas frecuentemente. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Crearon las fichas salitreras para que si usted le robaban no podían cambiarlas ninguna más, desincentivando la delincuencia. Esto que estaba acá, en la Pampa Salitrera, era algo similar al Far West. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que enviar de vez en cuando piquetes militares para que dieran vuelta por la Pampa para cuidar a las familias que no las asaltaran. Entonces había mucha delincuencia. Eso produjo que se generaran las fichas Es salitreras. como hoy día en el transporte público en Chile, que se usa la tarjeta, Bien. no se usa Claro. dinero. Mire, le voy a dar otro dato interesante. El profesor Mancero González, acá de Iquique, que es un profesor iquiqueño, ha investigado durante muchos años. El sueldo mínimo en 1907 era de $1. Es el sueldo mínimo. ¿Sabe cuánto gana un pampino? 5 pesos. 5 veces más del sueldo mínimo. El sueldo mínimo. No te puedo creer. ¿Cuánto es el ¿En serio? sueldo mínimo ahora? Por 180.000 pesos, 500.000 pesos. Ya, Pampino gana 5 veces más, 2,5 millones. Eso gana un Pampino. Te hace un comentario que puede sonar de perogrullo, pero esto altamente documentado, imagino, ¿no? Está documentado, hay investigaciones del profesor Marcelo González, está la profesor de la investigación del abogado de los Víctor Faría, que es un profesor de Derecho que viene de Europa. Entonces, hay mucha manipulación histórica del marxismo, de estos enemigos de la libertad que permanentemente están mintiendo para engañar a la gente. Yo rechazo la violencia en todas sus formas, y este libro lo que busca perfectamente es indicarle a las personas que el terrorismo en todas sus formas es contrario a los derechos humanos, especialmente el terrorismo, ¿cierto?, que ejercen las personas para poder presionar al Estado a ejercer diferencias. Por ejemplo, si usted es mi empleador y yo tengo una diferencia con usted, yo debo recurrir a la justicia para que la justicia resuelva nuestras legítimas diferencias conforme al derecho. Yo no puedo acercarme a usted, golpearlo, atacarme o tomarme la radio y llegar con miles de personas. No, los tomamos la radio. Eso es una forma incorrecta. No es la forma correcta que tenemos que arreglar nuestras diferencias legítimas, siempre a través de la justicia. Y aquí los enemigos de la libertad y de la democracia intentaron darle un golpe al presidente Piñera, un golpe de Estado, ¿cierto?, el año 2019, ¿ya?, a través de la violencia nihilista, que fue lo mismo que sucedió en la Escuela Santa María. Porque sabe usted que el 21 de diciembre de 1907, el intendente Eastman y el comandante Silva Renard, esto no lo digo yo, está en el profesor el libro del profesor Debes, que es un profesor izquierdista. Sí. Y en la Es un memorándum, ¿no? Sí, Como sí, un memo, ¿no? claro. Se lo leí en el libro. el libro se llama Los que van a morir te saludan, del profesor Eduardo Debes, que es un profesor de ultraizquierda. Él dice en sus testimonios que el señor Silva Renard suplicó durante horas a los pampinos que por favor depusieran su violenta actitud, que la intención del Estado chileno no era llegar a la violencia, pero los pampinos lo escupían, lo insultaron, intentaron secuestrar a un oficial naval para tenerlo de rehén con armas de fuego en la cabeza para poder doblarle la mano al gobierno, y como usted sabe, nadie, absolutamente nadie, está por sobre la ley. Entonces, hay una serie de hechos en los cuales se mienten y se victimizan. Alejandro, ¿sí? Sí. Solamente en virtud del tiempo para Sí. hacerte el ping-pong, pero algo muy breve. El día lunes, ¿o no? Ujú. Se conmemoró también la batalla de Yungay, ¿o no? El Día del Roto Chileno. Un día en de honor chileno. a la De hecho, batalla de Ramón Yungay. hizo la mención también con aquello. Dato como interesante de aquello. A ver, el Día Roto Chileno nace el 20 de enero de 1839, en la batalla de Yungay, que es la última batalla de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Se destaca el general Manuel Bulnes, quien logra el triunfo chileno sobre las tropas de la Confederación Perú-Boliviana. En honor a esa batalla que era imposible de ganar y que el ejército chileno nuevamente triunfa, ¿Por qué era imposible ganar? porque los enemigos estaban sobre dos posiciones defensivas muy poderosas, que era el Cerro Punyán y el Cerro Pan de Azúcar, fortificados y con una línea de trinchera defensiva casi inexpugnable. Entonces las tropas chilenas, dentro de ellos nuestro conocido Regimiento Carampangue, Regimiento Valparaíso, Regimiento Portales, se lanzan a asaltar las posiciones defensivas del adversario peruano-boliviano, y desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde derrotan al adversario, poniendo término a la Confederación Perú-Boliviana. Y el general Bulnes es nombrado Gran Mariscal de Ancash, por liberar a Perú de ese gobierno de facto que era la Confederación Perú-Boliviana. Y al volver a Chile,
entra a Santiago triunfante junto al ejército de Chile y es recibido por el pueblo de Chile. No por los políticos, el pueblo de Chile, las señoras, los trabajadores salen a recibirlo, lo vitorean, le reciben con flores, y ese día, en honor a ese triunfo, a ese esfuerzo del soldado chileno, del pueblo chileno, nace el Día del Roto Chileno, el cual ha sido distorsionado estos últimos años. Nuevamente los enemigos de la libertad tratan de que ese día sea invisibilizado, pero es un día del pueblo chileno. El pueblo chileno viajó de Santiago hacia las montañas del Perú a enfrentar a aquellos enemigos de Chile que querían destruir a nuestro país y quitarnos nuestra libertad. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana es una guerra en que el pueblo luchó por la libertad de Chile, porque la Confederación Perú-Boliviana quería destruir Chile. Alejandro, estamos con Alejandro Aguirre San Martín. Y por último, porque de verdad nos queda un minuto, no más. Si cuéntame un poquito sobre el tema de tu nuevo libro. Aquí está. Ahí está. Y mira, ese libro yo encuentro que es genial, Ramón, mira. Este libro se llama La Ruta de Prat. Es una investigación de los hechos ocurridos posteriores al combate naval de Iquique. Hay mucho mito también acá. ¿Ya? Que los bomberos de Iquique velaron a Prat, lo cual no es cierto, eso también es falso. Los bomberos no velan a Prat. Que don Eduardo Llano es la persona principal en el velorio de Prat. Don Eduardo Llano no participa en el entierro de Prat. El que entierra a Prat es dime eso mal. Oye, A ver, ¿cómo eso? Yo creo que acá con la exposición que hace el máster Alejandro, o el maestro, usted debería ser perfectamente un profesor de historia en Chile, o de educación. Se lo está perdiendo como, Sí, como ingeniero. Sí. Pero mira, derrumba un montón. Por eso es que este adagio popular no es en vano. Es más fácil pillar un mentiroso que un ladrón. Tanto que le han mentido a este país. Fíjese. Así es, tanto de las mentiras de este país. Por dividendos políticos. ¿Ah? Por dividendos políticos. Por dividendos políticos. Siempre Claro. por dividendos políticos. Y siempre los enemigos del libertad mienten, en todo. A ver, aquí hay un monumento frente a la aduana a don Eduardo Llanos. ¿Ya? Sí. Don Eduardo Llanos no sepulta a Prat, lo hace don Edmundo Wallis. Con sus propias manos don Edmundo sepulta a Prat. Que una calle lleva el nombre de él. Claro, y don Edmundo Wallis es atacado brutalmente por la ciudadanía peruana, casi lo mataron. ¿Ya? Don Benigno Posada es otro héroe. Cuando dejan los Grauno era un caballero, abandonó el cuerpo de Prat afuera de la aduana, llega a la comunidad peruana, ataca al cuerpo de Prat, lo golpea, lo ataca, y don Benigno Posada lo cubre con su cuerpo para que no lo ataquen. Este es el nombre del ciudadano arequipeño peruano que escupe a Prat y le roba la charretera. Y ahí empiezan las falacias históricas de que bomberos velaron a Prat, de que bomberos lo llevaron a un cuartel donde lo velaron. Todo eso es mentira. Está evidenciado por documentaciones. ¿De dónde sale toda esa información, Alejandro? Bueno, ¿Dónde corroboraste particularmente la ruta de Prat? mira, la ruta de Prat nace no solamente de la biografía oficial, que es la que hace la Armada de Chile con el profesor. Mira, tengo, por ejemplo, Lugares, para saber de dónde salió la información por lo menos, ¿no? hay libros como el del profesor Gonzalo Bel Correa, que es la biografía oficial, pero también tengo libros peruanos, la biografía oficial de Grau. Tengo un libro Pascual Ahumada Moreno, que hace una compilación de todas las cartas que hace las personas y él las va recopilando. Entiendo que tuviste acceso también a documentos que tiene la Armada, ¿no? Hay documentos de la Armada, hay un libro muy lindo también que es la historia del Cuerpo de Bomberos de Iquique de don Dimas Filgueira, que era un bombero. Y don Dimas Filgueira jamás hace mención que los bomberos velan a Prat, que Prat está en un cuartel. Hay un libro que se llama Hombres y Héroes, que de don Pedro Pablo Figueroa, que hace un relato, y lo manda al Estado de Chile a investigar todo este tema. Y él empieza a sacar la información a los testigos, cómo atacan el cuerpo de Prat, cómo lo golpean, cómo Grau deja morir desangrado a Sargento Aldea fuera de la aduana. Grau permanece 21, 22, 23, 24 de mayo acá en Iquique y no hace nada. Y los peruanos han inventado estos últimos años que Grau con Prat eran amigos, ni siquiera se conocían. Ni siquiera Prat conocía a Grau o viceversa. No hay testimonios ni cartas que evidencien. Yo creo que Oye, terrible. sí, yo creo que acercándonos ya a los meses, ¿cierto? En mayo vamos a hablar más de la ruta. Alejandro Aguirre San Martín, gracias por venir a Despierta Iquique, a la 91.9 de Radio Nueva Super. Espero te hayas sentido lo más cómodo posible. Muchas gracias por la invitación. Gusto saludarlo. No, a ti. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Querido Alejandro.